Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Y en esta mañana les invito a que hagamos una oración para iniciar la escuela dominical. Y ahí en sus casas cierren sus ojos. Vamos pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir aprendiendo de su palabra, que cada día sea revelada aquella parte que no ha sido comprendida, aquella historia que a lo mejor hemos olvidado. eh, Todo lo que Dios quiere enseñarnos, que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque en esta mañana nos permites seguir estudiando el libro de los jueces. Gracias porque en cada uno de ellos hemos encontrado grandes enseñanzas y en esta hora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, aunque es breve, pero Señor, tú tienes el control, tú tienes todo en tus manos y yo te ruego que en esta hora toda tu iglesia, la iglesia de Dios, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el libro de los jueces. Recuerdan que la clase anterior terminamos con la muerte de Gedeón. Gedeón había muerto después que venció a los madianitas. Recuerdan que Madián era el pueblo que gobernaba a Israel. Y Israel recuperó la paz por otros 40 años. Bastante tiempo, muy buenos estos 40 años. Muchos de nosotros ya tenemos más de 40 o estamos por llegar a los 40. Entonces es un buen tiempo donde la gente puede tener esa bendición de disfrutar la vida en santa paz. Bueno, también habíamos dicho que Gedeón había tenido 70 hijos. 70 hijos. Yo la persona que conozco que tuvo más hijos es un pariente por ahí, pues no tan lejano, era un primo hermano de mi papá. Él tuvo 14 hijos. Es la persona que yo conozco en vivo que ha tenido la mayor cantidad de hijos, pero pues Gedeón se aventó con 70. Muy bien. Entonces, también la Biblia nos dice que tenía otro hijo con una mujer de Siquem, y de ahí sale este hijo que se llamó Abimelech. Abimelech fue otro hijo más que tiene con una concubina, que no era, este hijo no formaba parte de los 70 hijos que había tenido en Ofra, de donde era el padre de Gedeón. Bueno, pues ¿qué creen que sucedió cuando Gedeón muere y ya no está Gedeón? ¿Qué creen que sucedió, hermanos? ¿Recuerdan qué sucedía con los jueces anteriores cuando morían, cuando Israel ya no tenía un líder? Pues ¿qué creen? Que otra vez los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Entonces, otra vez viene esta caída y los israelitas se vuelven otra vez le dan la espalda al Señor, al Dios verdadero, y se van a adorar otra vez a los Baales. Y, y se olvidan, hermanos, de lo que Gedeón había hecho arriesgando su propia vida. Se olvidaron incluso de agradecer a la familia de Gedeón toda la obra que se había hecho en favor de Israel. Y ellos escogen por Dios a un Dios que se llama Baalberit. Eso lo vemos ahí al final del capítulo 8. Ahí viene toda esta parte. Y recuerdan que Baal era el principal dios cananeo. Y Baalberit pues era como un derivado de mismo Baal, pero era el dios que adoraban en el pueblo de Siquem. Siquem era un pueblo cananeo de donde era la madre de Abimelech, el hijo de Gedeón, medio hermano de los 70 hijos que había tenido en la tierra de su padre, en Ofra. Bueno, lo que yo no me logro, no logro entender, bueno, ¿qué hacía Gedeón también en Siquem? Si Siquem era un pueblo pagano, un pueblo que pertenecía a Canaán, bueno, pues de ahí sale Abimelech.
Y Abimelech hace una campaña política. Ya no estando Gedeón, Gedeón ya muere, Gedeón ya pasa a la historia. Y el capítulo 9 de Hechos, ahí menciona cómo este hombre, Abimelech, empieza a hacer un movimiento de gente. Es decir, él se postula para gobernar a Israel, como lo hacen hoy en día los políticos, que mueven gente, visitan pueblos, van y ofrecen cosas. Este hombre así lo hizo. Miren, voy a leerles lo que dice en los primeros 2 versículos del capítulo 9. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Bien, ¿qué pasaba ahí, hermanos? Pues que él estaba haciendo campaña política para postularse para rey y gobernar a Israel. No quiero decir, hermanos, que las campañas políticas sean malas. La campaña en sí no es mala. Es un acto que hace la gente para, pues, llevar a cabo un proceso de elección y llegar a ocupar un puesto en el gobierno. Pero, hermanos, lo malo es cómo la gente se vale de cosas que no agradan al Señor, y esto es lo que estaba haciendo Abimelech. En realidad, ahorita vamos a entrar en ese detalle, cómo Abimelech actúa y efectivamente lo eligen rey. De hecho, ni siquiera la Biblia lo cataloga como un juez, sino es un rey que fue elegido por la gente de Siquem, donde vivía su madre y la familia de su madre. Entonces, les quiero decir, no son malas las campañas políticas, ni estoy en contra de la gente que participa en las campañas políticas. Lo malo es las acciones con las que se vale la gente para llegar a ocupar un puesto. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con la política hoy en día? Bueno, pues que llegan los candidatos, visitan pueblos, jalan gente, te hacen promesas, pero en realidad todo eso no es más que letra muerta, porque al final el objetivo no es ayudar al pueblo, sino lograr un beneficio personal. Y es lo que Abimelech de esta manera estaba actuando. Se estaba postulando para gobernar a Israel. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 9 de Jueces. Dice: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le seguían. Entonces, fíjense cómo también esto es una acción que hoy mismo también se da: jalar gente. Y dice que Abimelech, la campaña política de Abimelech pues fue sostenida, fue financiada, por decir de una manera, fue financiada con fondos de un templo pagano. Y esos fondos sirvieron para jalar gente ociosa y vagabundos. Entonces, fíjense qué tipo de acción estaba cometiendo Abimelech. Y lo peor lo vemos en el versículo 5, en el versículo siguiente, donde vemos pues creo que el peor de los actos que hace en su campaña política. El 5 dice: y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal. O sea, Jerobbaal, recuerdan que era Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió.
Entonces, lo mismo pasa, hermanos, hoy en día. En la política se da que para llegar a ocupar los principales puestos en el gobierno, muchas veces es derramada la sangre, muchas veces es llevada a cabo acciones como la ofensa, el fraude, la traición. Y dice aquí el versículo 5 que Abimelech fue y mató a sus, bueno, se escapó uno, pero iba con el fin de matar a los hermanos, a sus medios hermanos en Ofra. Dice la Biblia que escapó el menor, Jotam. Entonces, así fue elegido rey derramando sangre, y lo mismo pasa hoy en día, hermanos. En el mundo político suceden muchas cosas que no salen a la luz pública, pero que con seguridad, con toda seguridad, hay acciones en la gente, en los candidatos, en la gente que está ahí mezclada, que se dan actos que seguramente al Señor no le agradan. Y entonces esto me dice que esto no es nada nuevo. En la antigüedad ya se daban este tipo de actos. Ahora, estos 70 hombres, los 70 hermanos, los medios hermanos, los hijos de Gedeón, pues fueron matados, dice que sobre una misma piedra, pero seguramente con la ayuda de estos hombres vagabundos y ociosos que contrató o que jaló con los fondos que le dieron del templo pagano, porque él solo pues también difícilmente lo hubiera podido hacer. Ahora, Siquem era un pueblo que pertenecía a Canaán, y este pueblo se encontraba, no sé actualmente si se encuentra en ruinas o si realmente existe todavía el pueblo de Siquem, pero en ese tiempo Siquem se encontraba en el territorio que le pertenecía a la tribu de Manasés. Manasés, recuerdan que era el hermano mayor de Efraín, y Efraín y Manasés pues eran los hijos de José, los hijos que había tenido en Egipto. Entonces, hermanos, la política de Abimelech fue una política sucia, fue una política con malas acciones, financiada por fondos de un templo pagano, y sus consecuencias fue el derramamiento de sangre de sus mismos hermanos o medios hermanos. La Biblia dice que escapó Jotam, que fue el menor, ese no se murió, ese se escondió. Y bueno, al final la consecuencia del pecado pues alcanza finalmente nuestras vidas. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues era porque Israel se había alejado de Dios, del Dios verdadero. Entonces, estas eran las consecuencias de haber abandonado al Dios verdadero e ir a postrarse a los Baales, y ahí estaban las consecuencias donde Abimelech estaba poniendo la mano sobre sus hermanos, los hijos de Gedeón, los israelitas. Y bueno, hermanos, por esta vez solamente quiero compartirles esta meditación, esta parte de la clase. Para la siguiente clase, el siguiente domingo, vamos a ver qué acción tomó Jotam, el hijo menor de Gedeón, que escapó, que su vida fue liberada, él se escondió, pero vamos a ver cuál fue el actuar de Jotam. Una clase más, él cita, Normita, y una clase más, y ya entramos ahora sí con este Sansón, que tanto les he prometido. Ya mero llegamos con Sansón. Entonces, denme oportunidad de una clase más, y empezamos con Sansón. Dios les bendiga y les mando un abrazo a todos.